Tomando aliento, Julia se encontró frente a unas imponentes puertas de hierro, cuya altura la hacía parecer insignificante. Dejó escapar un suspiro, consciente de que era su última esperanza. La última dirección de su lista, la idea del rechazo la llenaba de aprensión, dejándole el corazón oprimido en el pecho. El cansancio y la desesperanza se apoderan de ella como una marea implacable. Conseguir trabajo se estaba convirtiendo para ella en una cuestión de supervivencia. El tiempo corre en su contra, y si no encontraba trabajo pronto, su única opción sería pedir un préstamo. Solo de pensarlo se le revolvía el estómago, pero aún así se esforzaba por pensar en alguien que pudiera prestarle el apoyo financiero que necesitaba. Su mente era un lienzo en blanco, vacío de nombres o rostros que pudieran ofrecerle ayuda en este difícil momento. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Julia se agachó para pulsar el botón del interfono, al tiempo que se levantaba la capucha en un intento de protegerse del mundo. Para su sorpresa, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, iniciando el movimiento sin que se intercambiara una sola palabra, ni se le hiciera ninguna pregunta sobre su intención. Cuando las imponentes puertas de hierro se abrieron poco a poco, revelaron el rostro de un hombre envuelto en la solemnidad de un traje. Sus rasgos estaban marcados por un aire sombrío que parecía coincidir con la propia desolación de Julia. Una mirada más atenta confirmó sus sospechas. Era un guardia de seguridad. Su presencia, aunque atemorizante en un principio, formaba parte del imponente aspecto de la última dirección de la lista. Con voz ronca, el hombre preguntó, ¿qué quiere? Esbozando una pequeña sonrisa nerviosa, Julia responde, vengo por el anuncio de trabajo para el puesto de ama de llaves. Se limitó a confirmar la dirección, sin decir nada más. El hombre se dio la vuelta y murmuró algo por la radio. Al cabo de un momento, se volvió hacia ella y sus facciones se suavizaron ligeramente. «Pase, por favor, le mostraré el camino», dijo, señalando las puertas abiertas. Al cruzar el umbral, Julia se encontró en un jardín grande y elegante. Podía sentir la grandeza a su alrededor, pero por respeto, se abstuvo de admirar abiertamente la decoración. En lugar de eso, mantuvo la cabeza gacha, la mirada fija en el suelo, justo cuando las puertas se cerraron con un estruendo. El hombre echó a andar y Julia lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. A pesar de la opulencia que la rodeaba, la ansiedad de Julia la mantenía concentrada en la tarea de conseguir el trabajo. «Y para la vacante», anunció el guardia de seguridad, indicando a Julia. El dueño de la casa, un hombre de pelo gris, levantó la vista de su pila de papeles. «Gracias, Igor», asintió, y el guardia de seguridad salió de la habitación, dejando a Julia a solas con el señor Barros. Lentamente se quitó la capucha, revelando por completo su rostro al dueño de la casa. Su aspecto relativamente joven le hizo estremecerse ante la cita. Él no era muy mayor, así que era probable que ella también se enfrentara al rechazo. Los propietarios más jóvenes solían preferir criadas más maduras, lo que podía explicar sus rechazos anteriores. Cuando el señor Barros enarcó las cejas en señal de sorpresa, ella oyó un profundo eco de desesperación en su voz. «Pido disculpas por mi sorpresa», comienza Barros. «¿Estás segura de que quiere trabajar de asistenta? No me pareces alguien adecuada para ese papel. A las chicas guapas como tú se las suele ver con tacones altos, desfilando en pasarelas, no fregando suelos. Sí, estoy segura de mi decisión de trabajar como criada. Mi aspecto no define mis aptitudes laborales. Además, ya tengo más de 40 años. Así que desfilar no es realmente una opción para mí», se defendió Julia. Luis contempló sus palabras, con los dedos dibujando rítmicamente sobre la mesa, antes de responder finalmente. «Bueno, está bien, siéntate, por favor». Con cuidado y elegancia, Julia se acomodó en la silla que se le ofrecía, y él la escrutó con una mirada pensativa. «Supongo que no tiene mucha experiencia en este campo, ¿verdad?» Al admitir la verdad, Julia lo sintió. «Sí, este sería mi primer trabajo como criada, pero le aseguro que aprendo rápido». Luis la miró, aparentemente perplejo. «No lo dudo, teniendo en cuenta tu formación académica, pero no puedo evitar preguntarte, siendo atractiva y bien educada, ¿por qué quieres trabajar de criada?» Con esa pregunta, una sonrisa inteligente se dibujó en el rostro de Julia. Sentía que ya no tenía nada que perder. Al fin y al cabo, era su última esperanza. «Tienes razón. En otros tiempos, mi vida parecía completamente distinta. Tenía un marido cariñoso, un trabajo satisfactorio, un coche y un lugar al que con orgullo llamaba hogar. Pero de lo que no me daba cuenta era de que mi marido estaba haciendo algo oculto. Era un jugador compulsivo. Su peligrosa adicción le llevó a la muerte. Y poco después, las personas a las que debía grandes sumas de dinero llamaron a mi puerta, exigiendo el pago de sus deudas. Se lo llevaron todo,
el piso, los coches, pero cuando busqué el apoyo de amigos y colegas me encontré sola. Todos me dieron la espalda. Julia hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Me di cuenta de que el mundo que creía conocer no era más que una ilusión. La verdad de la vida es algo completamente distinto. Esta toma de conciencia me sirvió como una especie de reinicio del sistema. Ahora no veo ningún propósito en perseguir aspiraciones elevadas. Mi objetivo es simple: ganarme la vida, llevar comida a la mesa. Eso es todo lo que me importa ahora. Es una historia bastante inusual. Luis frunce el ceño y piensa, ¿es depresión? Te aseguro que no estoy deprimida, responde Julia con tono resuelto. ¿Crees que no he intentado encontrar un trabajo que se adapte a mis cualificaciones? Mi especialidad es muy específica, pero mi historia personal siempre parece eclipsar mis capacidades. Es frustrante cuando la gente expresa simpatía pero no ofrece ayuda. Sé que probablemente usted tampoco me contrate, pero al menos desahogarme me hace sentir un poco más ligera. Al levantarse de la silla, Julia se preparó para marcharse. Cuando se dirigía a la puerta, la voz de Luis resonó. «Espera». Dejó de caminar y se volvió sorprendida. «Estás contratada», declaró, haciendo que los ojos de Julia se abrieran de par en par, incrédula. «Tengo una pregunta más. ¿Era la primera vez que te presentabas?» «No», respondió Julia con un ligero alivio en la voz. «Tu casa era la última de mi lista». «¿Por qué no te contrataron los demás?», preguntó Luis curioso. Julia se limitó a responder que las palabras sabias iban en su contra. Luis dejó escapar una sonora carcajada. «Debí suponerlo... Bueno, bienvenido a bordo. Mi mujer falleció hace 11 años. Aquí no tendrás que preocuparte por objeciones». Julia se adaptó muy bien a su nuevo entorno, en gran parte gracias a la ayuda del dueño de la casa. Luis siempre se mostraba paciente, tomándose el tiempo necesario para demostrarle cómo debían realizarse las distintas tareas. Por alguna razón, parecía disculparse con frecuencia, lo que Julia encontraba extrañamente reconfortante, testimonio de su naturaleza amable y servicial. Fue la única criada que tuvimos. Hace 2 meses decidió jubilarse definitivamente, planeando pasar su tiempo con sus nietos. Hacía todo lo posible por mantener la casa limpia e incluso preparaba la comida. «Estoy acostumbrado a limpiar, pero resultó ser una tarea más difícil de lo que esperaba», admitió con franqueza. Julia no pudo evitar reírse. «No es tan difícil como crees», le tranquilizó. «La clave está en entender tus responsabilidades y asegurarte de que las tareas se completan a tiempo, como en cualquier otro trabajo». De hecho, a pesar de su optimismo inicial, Julia pronto se dio cuenta de que su trabajo no iba a ser fácil. Requería mucho trabajo, aunque no se notara de inmediato. Se había acumulado una capa de polvo por todas partes, lo que indicaba que la casa no se había limpiado a fondo en bastante tiempo, y la cocina, descubrió, era un reto completamente distinto. La cantidad de tareas por hacer eran retos de enormes proporciones que la esperaban. Una noche, después de terminar de cenar, Luis insistió en que Julia compartiera un vino con él siempre que no tuvieran invitados. Le hizo una propuesta inesperada. «Julia, hace muy buen tiempo fuera», empezó con voz vacilante. «Espero no ser una molestia, pero ¿estarías dispuesta a compartir una copa de buen vino conmigo?» «Había olvidado cómo es el buen vino», confesó Julia. Mientras se acomodaban en las mecedoras, entablaban una conversación informal y luego, rompiendo el silencio, «Tengo una hija. Vive en Portugal. Al principio se fue allí por estudios, pero decidió quedarse. Ahora solo le envío dinero todos los meses», compartió. Luis se tapó la cara con las manos, dejando escapar un profundo y triste suspiro. El ambiente sereno se tiñó momentáneamente de un sentimiento de melancolía. «Últimamente me comporto más como un cajero automático que como un padre», admitió Luis con una voz llena de pesar. «Hemos perdido la conexión. Ella solo llama cuando necesita más dinero y yo solo llamo para comprobar que lo ha recibido». Intrigada, Julia le preguntó si le había visitado en los últimos 4 años. «¿Has probado a invitarla?», confesó. Julia sugirió, sin compromiso. «Pídele que venga a casa y pase un rato contigo». Luis la miró, contemplativo. «¿Crees que eso cambiaría las cosas?». «Sinceramente, nunca se sabe hasta que se intenta», replicó Julia, alentadora. Luis abordó el tema del pasado de Julia una sola vez, respetando su intimidad y mostrando sensibilidad hacia su difícil historia. «Deberías aprovechar el tiempo que pases aquí para curarte, para recuperar fuerzas. Pero con el tiempo, creo que deberías reanudar tu vida. Una mujer vibrante como tú no debería perderse en el mundo. No me malinterpretes, te apoyaré en todo lo que pueda». Julia le dedicó una sonrisa melancólica. «Ni siquiera sé qué decir, señor Barros.
La idea de volver a una vida normal no es algo que esté dispuesta a considerar ahora mismo. No, tómese su tiempo. Se apresuró a tranquilizarla. No quería presionarla. Si de mí dependiera, estaría encantado de que cuidaras de mi casa y te quedaras aquí todo el tiempo que necesitaras. Julia se echó a reír. Su humor se aligeró visiblemente. Sinceramente, nunca pensé que tendríamos esta conversación. Te pido disculpas, pero cuando nos conocimos parecías bastante intimidante, respondió Luis, riendo. Bueno, como dicen, no juzgues un libro por su portada. En ese momento, la mirada de Luis se posó en Julia un poco más de lo habitual, haciéndole estremecerse. Al darse cuenta del efecto no deseado, desvió rápidamente la conversación. Olvidé por completo mencionar que seguí tu consejo. Mi hija viene en coche mañana, ¿te lo puedes creer? Aunque tardó un poco en contestar, volvió a llamar en menos de 10 minutos y confirmó que venía. Y la sorpresa es que viene con una amiga. Creo que es su novio, o quizás su prometido. Es una noticia maravillosa. Deberíamos preparar algo especial para recibirlos, sugirió Julia con la cara iluminada por la emoción. Al ver su emoción, Luis no pudo evitar reírse. Está bien, Julia. No quiero que te quedes hasta tarde esta noche. Veo cómo se te iluminan los ojos al pensar en los preparativos. Y ya has olvidado por completo nuestra conversación. Deberías descansar. Amanda llegó con estilo, causando un gran impacto. Entró en la casa con maletas llenas de ropa elegante y vestidos extravagantes, luciendo lo último en alta costura. Estaba adornada con una plétora de joyas brillantes, prueba viviente de una vida de lujo. Cuando Julia oyó el alboroto procedente de la cocina, supo que habían llegado los invitados, pero en lugar de apresurarse a darles la bienvenida, concentró su energía en poner la mesa meticulosamente. Estaba decidida a preparar una deliciosa comida para la hija de Luis. Incluso sin haberla conocido, Julia sentía un profundo respeto por Luis, y este respeto se extendía a su familia por la forma amable y considerada en que la trataba. Media hora más tarde, todos los invitados estaban cómodamente instalados en el gran comedor. En el ambiente se respiraba el reconfortante aroma de una comida casera y el sonido de una suave conversación. La mesa estaba magníficamente puesta, los cubiertos brillantes dispuestos con precisión junto a los platos de porcelana fina, transmitiendo una sensación de propósito en las cálidas sonrisas. Julia se movía con facilidad alrededor de la mesa. Llevaba un gran cuenco rebosante de espaguetis entrelazados con suculentas albóndigas caseras. Mientras servía a cada comensal, sus movimientos eran una armoniosa danza de hospitalidad. Luis dio el primer bocado y se sorprendió al instante por el increíble sabor. No era ajeno a la buena comida, pero el plato que Julia había preparado era realmente excepcional. Era una hermosa combinación de sabores, perfectamente sazonada y cocinada. Apenas podía contener su alegría mientras saboreaba cada bocado, cada uno de ellos testimonio del talento culinario de Julia. Su hija, sin embargo, era otra historia. A pesar de los deliciosos sabores de la comida, no mostró ningún signo de hambre. Una señal de agradecimiento. Su expresión neutra y su conducta controlada no revelaron lo que pensaba de la comida, dejando a los demás sin pistas sobre sus sentimientos acerca de la comida. Amanda, al igual que su padre, era una persona de presencia considerable. Su estatura era impresionante y se comportaba con una seguridad que recordaba a la de Luis. Además, había muchos rasgos que compartía con su padre, desde la forma de comportarse hasta ciertos gestos y expresiones. Estaba claro que a pesar de la distancia, padre e hija compartían un gran parecido familiar. El hombre que acompañaba a Amanda contrastaba con su exuberancia juvenil. Tenía una nariz prominente y una postura que sugería cierto hastío del mundo. Luis y Aura indicaban una diferencia de edad de al menos 15 años entre él y Amanda. Sus ojos transmitían una madurez y una experiencia que destacaban junto a la energía juvenil de Amanda. La mirada de Luis se posó en el hombre. Su expresión revelaba un ligero asombro y perplejidad. La diferencia de edad en la elección de pareja de su hija parecía sorprenderle, pero hizo un esfuerzo por disimular su sorpresa y recibir al hombre con una sonrisa cortés, aunque un poco tensa. Entonces, Otavio, ¿en qué área trabajas?, comenzó Luis, interrumpido directamente por su hija Amanda. Papá, quizás podrías preguntarle primero por el vuelo o por sus impresiones sobre nuestro país, porque parece que conocen tu profesión, dijo Amanda, su tono indicando incomodidad con la franqueza de la pregunta de Luis, demostrando el deseo de un acercamiento más gradual y menos invasivo al interrogatorio. Otavio se tomó un momento para terminar de masticar la comida, dejando que una suave sonrisa apareciese en su rostro. Está bien, querida, déjame responder a tu padre, dijo, manteniendo la compostura, tomando un sorbo de vino antes de responder a las preguntas. Octavio hizo una breve pausa antes de hablar. Su voz era mesurada y segura. Eligió sus palabras con cuidado,
consciente de la importancia del momento. Trabajo como gestor de talentos, comenzó Ottavio con voz firme. Mi trabajo consiste en colaborar con modelos, actores, cantantes y otros profesionales creativos. Básicamente, me especializo en conectar a las personas adecuadas, aprovechando mi red de contactos para crear oportunidades de colaboración. Ottavio y Amanda intercambiaron breves miradas, vacilantes, y su incomodidad era evidente. Amanda intervino rápidamente. De hecho, nos conocimos en una exposición de arte de los padres. Luis captó las sutiles pistas, dándose cuenta de que hablar de los detalles de su relación les incomodaba. Al darse cuenta de los límites tácitos, decidió cambiar de tema, respetando su intimidad. Mientras Julia se dedicaba silenciosamente a sus quehaceres, moviéndose con elegancia por el comedor y retirando los platos vacíos, no pudo evitar notar la intensa mirada de Ottavio sobre ella. Amanda también empezó a notar las sutiles miradas intercambiadas entre Ottavio y Julia después de que ésta abandonara el comedor, cuando se retiró a la cocina. Amanda aprovechó la oportunidad para abordar la situación. «Papá, ¿quién es esa señora?» «¿Es tu nueva criada?», preguntó ella. Luis negó suavemente con la cabeza. «No, Amanda, no es una criada. Julia es más bien una asistente que me ayuda con las tareas domésticas y se ocupa de los quehaceres del día a día». En cuanto Julia volvió al salón con un postre irresistible, Luis aprovechó para presentarla a los invitados. Con voz orgullosa dijo: «Quiero presentaros a Julia. Tiene dedos hábiles y una mente brillante, lo que la convierte en un miembro inestimable de esta casa». Luis sonrió a Julia, expresando su agradecimiento por su presencia. La sonrisa de Amanda se ensanchó mientras continuaba con sus comentarios. Su tono era condescendiente y escéptico. Finalmente habló, dirigiendo sus palabras a su hija. «Amanda, es importante mostrar educación y respeto por los demás». Su voz tenía un tono de seriedad y prefirió no nombrar a nadie en concreto. Sintiendo que la tensión iba en aumento, Julia se retiró instintivamente a la seguridad de la cocina, buscando el consuelo de las tareas familiares a distancia. Observó la expresión de disgusto en el rostro de Amanda, que miraba furiosa a su novio. Amanda se le acercó bruscamente. «¿Por qué estás babeando?». Como respuesta, el chico murmuró algo inaudible en su aparente incomodidad. Se levantó bruscamente de la mesa y salió rápidamente de la habitación. Amanda corrió tras él, llamándolo. «Ottavio, espera». Sus voces se distanciaron mientras se enzarzaban en una acalorada discusión. Minutos después, la intensidad de sus voces disminuyó, sustituida por un tono más tranquilo. La cocina quedó en silencio, dejando a Julia con sus pensamientos mientras seguía cumpliendo con sus tareas. Incierto sobre la dinámica que se desarrollaba entre Amanda y Ottavio, la mirada de Luis se dirigió a Julia revelando una pizca de preocupación en sus ojos. «Pido disculpas por su comportamiento. No sé qué le pasó a Amanda». «Antes no era así», dijo Luis confundido. Julia respondió con comprensión en la voz. «Bueno, cuando una mujer está celosa puede despertar emociones y reacciones que pueden parecer fuera de lugar. Puedo entenderlo». Luis frunció el ceño confundido. «¿Celosa? ¿Crees que está celosa de Ottavio?». Julia respondió suavemente. «Me parece que ha desarrollado sentimientos por él. Quizá le importe más que a él. En lugar de lamentarse, prefirió disfrutar de un momento de soledad y encontrar consuelo en la serenidad del entorno». Con su taza de té y una manta doblada sobre el brazo, se estremeció al oír su nombre en la conversación entre Luis y Amanda. «Papá, deshazte de ella inmediatamente». El corazón de Julia se hundió al oír las duras y exigentes palabras de Amanda. Sintió la tensión en el ambiente y la gravedad de la situación al entrar en la sala de estudio. La voz de Luis, teñida de confusión y preocupación, replicó: «Amanda, querida, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué quieres que te despida?». El tono de Amanda se volvió más insistente, impregnado de frustración. «Quiero que la despidas ya. No quiero volver a verla por aquí». La mano de Julia se apretó contra la taza y su mente se agitó con emociones encontradas. No había previsto tanta animosidad por parte de Amanda, y la abrupta exigencia la dejó sintiéndose vulnerable e insegura sobre su lugar en la casa. La tensión en el ambiente era palpable mientras Luis procesaba la petición de Amanda. Se acercó a la silla, se sentó lentamente y respiró hondo para ordenar sus pensamientos. La sala parecía contener la respiración, esperando su respuesta. «Bueno, en primer lugar, necesito entender por qué quieres que se vaya. Y en segundo lugar, ¿desde cuándo me dices lo que tengo que hacer?». Sus palabras llevaban una sensación de autoridad y un suave recordatorio de que era él quien tenía la última palabra en asuntos relacionados con los intereses de la casa. «Papá, no fuiste conflictivo, pero transmitiste un deseo de comprensión y diálogo abierto,
con la esperanza de llegar a una resolución que satisficiera a ambas partes. ¿La felicidad de tu hija? Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión pensativa, mientras contemplaba las palabras de Amanda. Tras una breve pausa, respondió, con calma pero con firmeza, ¿qué tiene que ver Julia con tu felicidad? Amanda dejó escapar un suspiro exasperado. Dios mío, papá, ¿no te has dado cuenta de cómo te mira Ottavio? Luis mantuvo la compostura, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Si la atención de Ottavio se centra en Julia, entonces no está verdaderamente dedicado a ti. Un hombre que ama de verdad a su pareja no busca la compañía ni la atención de otras mujeres. Además, podría haber encontrado a alguien más joven y más adecuada para ti. Sus palabras llevan un toque de preocupación y orientación paternal, intentando ofrecer perspectiva y recordar a Amanda su propia valía. Luis estaba decidido a proteger la felicidad de su hija, incluso si eso significaba abordar temas incómodos. Las acusaciones de Luis comenzaron a intensificarse. Su frustración era evidente mientras seguía enfrentándose a su padre. La voz de Luis expresaba exasperación al responder, no voy a despedirla. Si Ottavio no puede ser fiel, tal vez debas pensar si realmente quieres a alguien así. Amanda se ablandó, revelando su angustia. Ottavio no es solo alguien a quien quiero. Me está ayudando a conseguir lo que quiero en Portugal. No quiero volver a este país. Estoy cansada de él. Amanda, es suficiente. Es hora de que te vayas a la cama antes de que esto se convierta en una discusión acalorada. Podemos discutirlo cuando las emociones estén más calmadas. Julia sintió que sus sentidos se agudizaban cuando oyó cerrarse la puerta, provocándole un escalofrío. Una oleada de cautela la invadió, recordándole la necesidad de sopesar cuidadosamente su entorno, mientras se dirigía a la habitación de Amanda. Inesperadamente, se encontró cara a cara con Amanda, que la saludó con una amplia sonrisa. Julia, ¿podrías traerme algo de beber? Una taza de té caliente sería perfecto. Siempre me gusta tomar una taza de té antes de acostarme, pidió Amanda. Julia dudó un momento. Sus ojos se volvieron hacia la puerta de su habitación. La sintió y asintió contestando. Por supuesto, te lo traigo en 10 minutos. Fiel a su palabra, Julia le preparó a Amanda una taza de té y se retiró a su habitación. A su regreso, sin embargo, Julia experimentó un momento de incertidumbre. Normalmente siempre tenía la puerta cerrada, pero ahora, en ese momento, no recordaba si la había dejado abierta o si había estado abierta antes. Al echar un vistazo a la habitación, Julia vio que todo estaba en su sitio, pero el fastidio persistía. Reconociendo la peculiaridad del día, apartó sus preocupaciones y se metió en la cama, dispuesta a dejar que los extraños acontecimientos del día se disiparan en el abrazo del sueño. Julia no se enfadó con Amanda, pues reconocía su juventud y comprendía la complejidad de las relaciones. Sin embargo, la empatía de Julia iba más allá de la mera comprensión. Surgía de sus propias experiencias personales como mujer atractiva. A menudo, Julia se enfrentaba a problemas debido a su aspecto exterior. Mientras que otros podían envidiarla, a Julia esto le había provocado inseguridades. Durante su juventud, Julia se había enfrentado a situaciones en las que la gente se interesaba más por su belleza física que por sus ideas y pensamientos. Esta cosificación constante le causaba frustración y dolor, ya que anhelaba conexiones más profundas y una comprensión genuina. Se dio cuenta de que las acciones y los juicios de Amanda no solo estaban motivados por la maldad, sino también influidos por sus propias inseguridades y experiencias. Julia se revolvió en la cama, con la mente agitada por un torbellino de pensamientos que se negaban a calmarse. El sueño le era esquivo, mientras la amplitud de los acontecimientos del día y las tumultuosas emociones en su interior la mantenían en un estado de inquietud. Frustrada por su incapacidad para encontrar un respiro, finalmente decidió buscar consuelo en el aire fresco de la noche. Saliendo en silencio al patio, Julia respiró el aire fresco de la noche, con la esperanza de que el suave roce del viento en su rostro la ayudara a calmar sus inquietos pensamientos. La luna proyectaba un suave resplandor, iluminando los alrededores y proporcionando un sereno telón de fondo para su contemplación. Con cada respiración, Julia permitía que el aire fresco disipara la opresión de su pecho, encontrando una sensación de paz y claridad en la quietud de la noche. Cuando Julia se disponía a volver a su habitación, vislumbró la tenue luz de una antorcha que salía del despacho de Luis. Se preguntó si era necesario encender una linterna en lugar de simplemente encender las luces, consciente de que Luis no era quien la utilizaba. El instinto de Julia la impulsó a investigar más, y con pasos cautelosos volvió a entrar en la casa, navegando por la oscuridad.
Con una mezcla de intriga y cautela, el pasillo permaneció poco iluminado, proporcionando suficiente cobertura para que Julia pudiera observar sin ser notada. Y las sombras tomaron forma, moviéndose astutamente desde el despacho hacia la suite, donde ella y Amanda se alojaban. Un aire de secretismo e incertidumbre flotaba en el aire, alimentando la curiosidad y la preocupación de Julia. Mientras Julia se concentraba en preparar el almuerzo en la cocina, la tranquilidad de la habitación se vio bruscamente interrumpida por la repentina intrusión del caos. Amanda irrumpió en la habitación, con el rostro contorsionado por la ira y la frustración. Luisa la seguía de cerca, con una expresión de preocupación y urgencia. «Papá, sabes que yo no habría recogido esto. Y menos Octavio. No hay nadie más que ella», dijo Amanda. Su voz llevaba una mezcla de frustración y desesperación, enfatizando la gravedad de la situación. Sus palabras parecían dar a entender que Julia estaba de algún modo implicada o era responsable del problema en cuestión. Luis, con los ojos llenos de desesperación, se volvió para mirar a Julia, buscando algún tipo de solución u orientación en medio del caos. Su mirada transmitía una súplica de comprensión, una petición silenciosa para que Julia aclarase la situación y ofreciese una salida. El corazón de Julia se aceleró al oír la peligrosa petición de Luis de acompañarle a su habitación. Un sentimiento de inquietud la invadió y luchó por controlar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Julia respondió con voz tranquila, por supuesto, y siguió a Luis, sus pasos guiados por una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras avanzaban hacia el dormitorio, inseguros de lo que encontrarían en su interior, los movimientos de Luis eran vacilantes y carentes de convicción, dejando claro que no estaba totalmente decidido a rebuscar entre las cosas personales de Julia. Fingió que intentaba rebuscar en los cajones y en el armario. Sus acciones eran meramente superficiales. Tal vez buscaba confirmación más que pruebas concretas. De repente, la voz de Amanda resonó por los pasillos, fuerte y llena de acusaciones. Sus palabras se hacían eco del sentimiento de que alguien de fuera no podía haber robado la llave, insinuando que alguien de dentro de la casa era el responsable. La mente de Julia luchaba por comprender la situación. Le dolía el corazón ante la acusación que la involucraba indirectamente. Entonces Amanda entró en la habitación de Julia, con una oleada de alegría impregnando su voz mientras se dirigía a su padre. ¿Has mirado en todas partes, papá? Su voz estaba llena de acusaciones, insinuando que Luis no había sido lo bastante minucioso en su búsqueda. Luis, aunque vacilante, confirmó sus esfuerzos. Sí, respondió en voz baja. Amanda comenzó su propia inspección revisando meticulosamente las cosas de Julia. Buscó en los cajones, examinó el armario e incluso miró debajo de la cama y detrás de las estanterías. Entonces Amanda se fijó en el bolso de Julia, colocado sobre la mesa en el centro de la habitación. Lo señaló con voz curiosa y acusadora. ¿Qué hay ahí?, preguntó señalando el bolso de Julia. Julia, sorprendida por la repentina acusación, se encogió de hombros. «Son mis cosas, como un kit de maquillaje, mi teléfono, hay muchas cosas», contestó, con la voz entrecortada por la confusión. Amanda dio un paso adelante, con la mirada fija mientras cogía la bolsa y la abría, haciendo que su contenido cayera sobre la mesa. Entre los objetos había una llave. La sorpresa de Amanda fue palpable al reconocerla, dejando escapar un grito de asombro y satisfacción mientras miraba a Luis. «Es la llave de la caja fuerte. ¿Qué hace en tu bolso?». Su acusación flotaba en el aire, dejando a Julia completamente aturdida y desprevenida para el inesperado giro de los acontecimientos. La leve sonrisa de Amanda y sus enigmáticas palabras no hicieron más que aumentar el misterio, dejando a todos los presentes luchando por comprender la revelación y sus implicaciones. La expresión de Luis se contorsionó con una mezcla de frustración y resignación. Se volvió hacia Julia con un tono de remordimiento en la voz. «Julia, te pido disculpas. Comprendo que una simple disculpa no es suficiente para compensar la confusión y la angustia causadas por la situación. Por favor, no te vayas». Volviendo su atención hacia Amanda, el tono de Luis se volvió severo. «Amanda, te vienes conmigo». Amanda protestó con vehemencia, aparentemente incrédula. Luisa escuchaba pacientemente, absorbiendo sus palabras sin interrupción. Sin embargo, cuando el interrogatorio de Amanda llegó a su fin, la respuesta de Luisa contenía un toque de tristeza y decepción. «Amanda, querida, sé que fuiste tú quien puso la llave en el bolso de Julia. No puedo explicarte cómo lo sé, pero la verdad me ha quedado clara». El rostro de Amanda se descompuso. Una mezcla de conmoción, culpa y vergüenza se extendió por sus facciones. El peso de sus actos cayó sobre ella, dejándola perdida y expuesta.
Nunca había esperado que su padre descubriera su mentira, y darse cuenta de ello la consumía con un profundo sentimiento de vergüenza. Su voz se mantuvo firme, pero cargada de tristeza. Había algo más que necesitaba compartir contigo, y me doy cuenta de que no te resultará fácil oírlo. La mirada de Luis se clavó en la de Amanda, transmitiendo tanto amor como la necesidad de revelar una verdad difícil. Amanda, mi amor, es irónico, pero tú, sin saberlo, evitaste un gran robo. Amanda frunció el ceño, confundida. ¿Le has contado a Otavio a qué me dedico? Papá, es mi novio y futuro prometido, así que por supuesto que comparto mi vida familiar con él. Fue entonces cuando todo encajó para Luis. Le contó a su hija lo de Otavio, que aquel día rondaba por el salón de papá a altas horas de la noche, pensando que todos dormían. Buscaba las llaves de la caja fuerte. La caja fuerte contenía documentos importantes por los que algunas personas estaban dispuestas a pagar una gran suma. Mientras Luis hablaba, Amanda tenía recuerdos de todas las veces que Otavio le había hecho preguntas específicas. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que Amanda se estaba volviendo loca consigo misma. Y en cuanto a su novio, quería enfrentarse a él. Y cuando se dio vuelta para enfrentarlo cara a cara, Luis la detuvo. Ya está en su vuelo de vuelta a Portugal. Dejó una nota falsa para ti en la mesa. Espero que no caigas en la trampa. Pero Amanda estaba decidida. Cogió su teléfono móvil y salió furiosa. 2 horas más tarde, la puerta se abrió con un chirrido. Amanda irrumpió en la habitación con el rostro cubierto de lágrimas, revelando el dolor y el arrepentimiento que había estado ocultando. Luis, visiblemente preocupado, dirigió inmediatamente su atención a su angustiada hija. «Amanda, ¿estás bien, mi amor?», le preguntó con una voz llena de preocupación y empatía. Entre sollozos y jadeos, ella consiguió decir que él tenía razón. Realmente era un estafador. Ni siquiera habló conmigo. Simplemente se marchó. Estaba claro que la realidad de la situación se había abatido sobre ella, dejándola vulnerable y sola. «Tranquila, querida», Luis abrazó y consoló a su hija. «Si no hubiera sido por Julia, que lo vio todo y me informó a tiempo, no sé si te habrías enterado de la verdad sobre él». Amanda se volvió hacia Julia con los ojos llenos de remordimiento. «Lo siento mucho». Su sonrisa era genuina y su perdón inmediato. ¿Cómo podía guardar rencor cuando de repente la mano de Luis apretó la suya? Un gesto silencioso de apoyo y unidad. En ese momento, Julia se dio cuenta del poder de la compasión y de la fuerza que se puede encontrar en el perdón. Extendió la otra mano para tocar suavemente el brazo de Amanda. Seguían cayendo. Un rayo de esperanza apareció en medio del dolor, mientras la familia iniciaba el proceso de curación y de reconstrucción de sus lazos, más fuertes que nunca.